Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy viernes, que además es Viernes Santo, vamos a tener nuestros diálogos tributarios número 49. No hemos querido dejar de tenerlos durante la Semana Santa porque nosotros hicimos una promesa de tener los primeros 50 números de manera interrumpida. Y tenemos además la colaboración de una extraordinaria persona que nos está dando su tiempo en este día Viernes Santo para poder conversar con nosotros. ¿Cuál es el tema que queremos trabajar? Es la tributación de las personas naturales, hacer una perspectiva sobre cómo es el comparado internacional, pero a propósito del caso de los youtubers españoles. Es decir, como ustedes deben saber por las noticias, hubieron algunos youtubers, uno en concreto, que trasladó su residencia fiscal a un país muy cerquita a España, casi a un paso en el norte de España, y queríamos conocer las implicaciones que eso tenía para efectos de la legislación española y también para la Unión Europea desde hace varios años atrás a punta de esfuerzo y de dedicación. Ella es actualmente doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y es profesora en dicha universidad. Pero además ha tenido estancias en el extranjero muy destacadas donde ha podido investigar y desarrollar los temas que a ella le interesan fundamentalmente. Hay uno sobre el que yo he leído algo de ella y sé de su valía, que es el establecimiento permanente respecto del cual hemos conversado justamente anteriormente. Y me alegra mucho contarles que ella ha recibido un reconocimiento no hace mucho de GIN, del equipo GIN o del espacio GIN de la IFE Internacional por un artículo de investigación que realizó en el Buró, en el International Tax Journal, creo que fue, no, International Tax, ya nos va a contar. World Tax Journal. Ah, sí, en el World Tax Journal, pero además porque se reconoce a las personas jóvenes que escriben artículos que generan sensación en el mundo. Entonces yo estoy muy feliz por eso, se lo estaba comentando antes de empezar, y quería agradecerte enormemente, Elizabeth, por estar con nosotros esta noche, además una noche de Viernes Santo, donde normalmente uno está dedicado a la meditación y a la experiencia espiritual, pero gracias por estar con nosotros y me gustaría tus primeras palabras de salud. Muchísimas gracias, Luis, por la cariñosa presentación. Bueno, pues es un placer volver a esta casa, a estos diálogos tributarios y contribuir a esa serie de 50 diálogos ininterrumpidos. Por supuesto, agradecer al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, a Raúl, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en esta noche de Viernes Santo. Muy bien, muchas gracias. Estaba yo tan emocionado, efectivamente, con presentar a Elizabeth y el tema que a mí me gusta mucho, que olvidé mi ritual de importancia fundamental, que es reconocer a los que nos están colaborando, ¿no? Vamos a llegar ya casi al número 50, y esto no hubiera sido posible efectivamente sin el GIDI, el Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, cuyo coordinador ejecutivo es Raúl Vázquez, y también al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cuyo decano actual es Rubén Saavedra. También a ellos mi mayor agradecimiento, pero también el agradecimiento a ustedes que nos ven en toda Iberoamérica, lo ven directo, algunos lo ven en repetición. Me han pedido, Elizabeth, te cuento, que pudiera convocarlo para que lo hagan, utilicen los diálogos, pedazos de ello para clases en la universidad, en varias partes. Entonces, yo estoy muy emocionado porque este sueño ya está cumpliendo casi su número 50 y, entre otras razones, es por personas como tú que nos dan su tiempo y nos acompañan en estos momentos. Muy bien, Elizabeth, entonces empecemos. Yo quería plantear la conversación en 4 partes. La primera parte me gustaría conversar contigo en torno al sentido, digamos así, ¿qué son esto de los youtubers? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿No es cierto? ¿Por qué están ganando tanto dinero en tu perspectiva? Luego hablar sobre cómo se tratan las ganancias de los youtubers y en general de las personas naturales en Europa, en España, y hacer una comparativa con América Latina. En tercer lugar, si te parece bien, conversar un poco sobre la situación del cambio de residencia, el caso concreto de los youtubers españoles y las implicaciones que tú crees que van a venir en el futuro a propósito de esta situación, y si ya podemos recuperar algunas de las ideas BEPS o plantear unas ideas nuevas. ¿Qué te parece la propuesta? ¿Te parece bien? ¿A empezar por ahí? Sí, perfecto. Entonces empecemos por lo primero. Al público de este programa conoce la palabra youtuber, algunos lo son, pero cuéntanos un poco, más o menos, qué tipo de rentas, cómo funcionan los youtubers, por qué están ganando tanto dinero, no lo sé, cuéntanos.
Bueno, yo creo que efectivamente, como bien dices, Luis, yo creo que todas las personas que están siguiendo este diálogo más o menos tienen una idea de lo que es un youtuber o un creador de contenido. Bueno, esta es una plataforma que se crea en 2005 y que, bueno, pues que aquellas personas que quieren, bueno, pues que quieren crear algún contenido y difundirlo, pues utilizan esta plataforma, bueno, que todo el mundo seguro que en algún momento ha accedido a la misma para pues, visualizar determinados contenidos. Y digamos que dentro de los youtubers podríamos hablar de los youtubers a lo mejor más profesionales, entre comillas, que sí que están obteniendo algún tipo de rendimientos, y después hay pues simplemente que personas que con una cierta, como cierto hobby, pues bueno, crean o difunden algún vídeo a través de esta plataforma. Y bueno, la actividad de pues, bueno, creación de vídeos y bueno, pues se establece a partir de un determinado número de visualizaciones la percepción de retribuciones. Retribuciones que si uno va a las condiciones o a la plataforma de YouTube, esas retribuciones suelen venir dadas por dos vías. Una es porque en muchas ocasiones se insertan anuncios publicitarios dentro de los propios vídeos, y después también existe, es verdad que la plataforma YouTube es una plataforma de acceso gratuito, es decir, cualquiera a un solo botón de clic accede a YouTube y puede ver un vídeo, pero sí que es cierto que existe también una opción de suscriptores a YouTube. Entonces, bueno, pues en función del número de visualizaciones que un determinado vídeo tiene, pues el pago busca, ¿no?, intervenir o generar un bien o un servicio, en este caso, pues bueno, difundir un vídeo, pues podemos entender que es un profesional, pero hay que tener claro que no existe una regulación específica del youtuber. En este sentido, si vamos al tipo de rentas que están generando, bueno, ya hemos dicho que son retribuciones que van en función del número de visualizaciones. Dentro de lo que es en la normativa española, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o las personas naturales, existen diferentes categorías de rentas, y en función de la renta que tenga unas características u otras, pues bueno, pues se califica de un modo u otro, ¿no? Y la calificación pues tiene diferentes consecuencias, pues que se pueden deducir unos gastos y otros no. Será una forma de, por ejemplo, en el caso español tenemos una base imponible general y una base imponible del ahorro, pues hay una mayor progresividad de la base imponible general, etc. Entonces, bueno, dentro de las categorías de renta que son susceptibles de gravamen en el impuesto español, hay tres posibilidades de calificación de estas rentas. Por un lado serían los rendimientos del trabajo, por otro lado rendimientos de capital mobiliario y por otro lado los rendimientos de actividades económicas. Claro, la casuística aquí es muy grande, habrá que ir caso por caso para determinar qué tipo de calificación corresponde a la renta que un determinado youtuber está obteniendo, aunque si bien parece que podríamos decantarnos, ahora veremos por qué, por rendimientos de actividades económicas. ¿Por qué? Bueno, porque rendimientos del trabajo, como podéis imaginaros, implica que hay una relación laboral dependiente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la plataforma, es decir, no es que la plataforma de YouTube contrate a un youtuber realmente, es decir, la plataforma de YouTube al fin y al cabo está actuando como una especie de intermediario a la hora de que, bueno, pues el youtuber sube a la plataforma el vídeo para que, bueno, pues terceros accedan a ese contenido. Entonces, la relación laboral dependiente que implicaría una calificación de rendimientos del trabajo quizás es más complicada. A lo mejor si pensáramos en que es una empresa la que contrata a determinadas personas para que creen contenido, pues bueno, ahí sí que habría una relación laboral dependiente, ¿no? Pero ya es la empresa en sí, ¿no? Porque recordemos que hemos dicho que el youtuber puede ser una persona jurídica. Los rendimientos de capital mobiliario serían, aquí estamos pensando, bueno, habría que decir también en relación con rendimientos del trabajo, nuestra normativa, dentro de la calificación de rendimientos del trabajo, establece un supuesto específico que es en el caso de que una persona física crea una obra artística, científica o literaria y, siendo el autor o la autora, cede los derechos de explotación a un tercero, ¿no? Yo siempre en clase a mis estudiantes pues les pongo el ejemplo, ¿no?, de imaginemos pues que hemos elaborado un manual de derecho tributario,
cedemos los derechos de explotación a un tercero, a una editorial, pues bueno, las remuneraciones que recibamos, como somos el autor o la autora de esa obra, son rendimientos del trabajo. En este sentido, bueno, si se entiende que, que esa obra artística que ha creado ese youtuber, los derechos han quedado cedidos a la plataforma, bueno, pues cabría hablar de rendimientos del trabajo. En cuanto a rendimientos de capital mobiliario, la calificación vendría cuando estamos hablando de la explotación de los derechos de imagen. Es decir, si en este caso el youtuber, pues bueno, ceder sus derechos de imagen para su explotación por parte de la plataforma o, bueno, por parte de la persona jurídica que le hubiese contratado. Aunque hay que tener en cuenta que la normativa española lo que establece, ¿no?, en estos supuestos es siempre y cuando esa actividad no sea calificada como actividad económica. Es decir, es, digamos, como una especie de decir, bueno, sí serán rendimientos de capital mobiliario, sí se dan estas circunstancias, salvo que estemos ante una actividad económica, que es lo que parece que correspondería en el caso de los youtubers, porque la definición de actividad económica o para que un rendimiento sea calificado como actividad económica o profesional en nuestra normativa española es que esa persona está ordenando por cuenta propia medios materiales y humanos, es decir, capital, pues en este caso el youtuber no necesita grandes medios materiales, ¿no? Le basta pues con un dispositivo móvil o un ordenador, una cámara y bueno, pues quizás un programa pues de software o de edición de vídeos. Y después también, bueno, hablábamos de la ordenación de medios materiales, como decíamos, y de medios personales, que en muchos casos suele ser el propio youtuber el que sale en los vídeos o incluso, bueno, puede ser simplemente un vídeo a lo mejor de reportajes fotográficos en los que no sale la persona en sí, pero bueno, habría una ordenación de medios materiales. Sí que es cierto que también para que sea actividad económica se establece que esa ordenación por cuenta propia de capital, de medios humanos, las hace con la intención de intervenir en la producción de bienes y servicios. Claro, este sería un elemento subjetivo, ¿no? Pero ciertamente podríamos entender que cuando un youtuber busca, es decir, ese elemento de intervenir en la producción de bienes y servicios podría verse si pensamos en la idea de que, sobre todo en el caso de los youtubers más profesionalizados y que lo que buscan precisamente, bueno, pues es tener un número elevado de visualizaciones que por lo tanto están buscando, bueno, pues difundir, ¿no?, determinado contenido entre otros usuarios o entre terceros que acceden a esta plataforma. Por tanto, más o menos esta sería la calificación que podríamos decir. Es verdad que hay varias consultas de la Dirección General de Tributos que, bueno, pues de youtubers o de personas que han hecho consultas a esta Dirección General de Tributos pues para saber cómo calificar sus rendimientos y, por ejemplo, bueno, pues hay casos como que además ahora con motivo de la pandemia es verdad que los vídeos cada vez son más frecuentes, incluso en la enseñanza, ¿no?, de profesores o profesoras que, pues para que su alumnado pueda seguir teniendo acceso a las explicaciones o a materiales, pues se están colgando vídeos en YouTube de clases. Y bueno, pues hay una consulta de la Dirección General de Tributos que señalaba que en el caso de un profesor que había subido unos vídeos, no sé si eran cuentos infantiles o alguna cuestión de literatura, aunque había obtenido unos rendimientos muy bajitos, bueno, porque como hemos dicho, va en función de las visualizaciones, la Dirección General de Tributos consideraba que eso era rendimientos de actividades económicas. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta, Luis, o sigo, porque como ves, yo empiezo. Está perfectísimo. Yo no quería cortarte, pero mira, retomemos un poquitito hacia atrás para que, sí, ¿no? Digamos, lo que tú estás planteándonos es que habría una discusión sobre si el youtuber está realizando solamente el elemento trabajo o si está incluyendo el elemento capital para convertirse en una actividad, digamos, mixta, ¿no? ¿Cómo lo vemos en América Latina? Más o menos así es perfectamente. Decimos, las rentas pueden generarse del capital, del trabajo o de la combinación de los factores. Entonces, lo que nos estás planteando que es muy interesante es lo que el youtuber hace, ¿qué es? ¿Es una renta de capital? ¿Es una renta del trabajo? ¿O es una renta empresarial? Me parece que te has decantado por decirnos, renta de capital no es. O sea, no...
¿O claro, sí? porque la normativa española, claro, es que esto, en cuenta que la normativa española dice que si se ceden los derechos de explotación de la imagen, serían rendimientos de capital, salvo que esa cesión de los derechos de explotación de la imagen ocurra en el marco de una actividad económica. Por tanto, es como una cláusula de, bueno, no sé si la expresión De envío. pero sería una especie de cláusula de exclusión de capital si hay una actividad económica. Es decir, en muchas de nuestras, en nuestra normativa, en el IRPF, hay en muchas ocasiones que se establece, será esto, esto y esto, salvo que sea susceptible de ser calificado como actividad económica. Entonces, sí que es cierto que el caso de los youtubers hay una casuística muy grande porque tenemos youtubers de diferentes, bueno, hay diferentes tipos de contenidos que se crean por este tipo de personas o de profesionales, pero sí que es verdad que parece que la doctrina administrativa, es decir, la Dirección de Tributos, las consultas que yo he tenido ocasión de ver, parece que se decanta más por la calificación de rendimientos de actividades económicas. Aunque, como decía en el caso de este profesor, que era unos rendimientos muy, muy bajitos, aún así se decía que, bueno, que eran rendimientos de actividades económicas. Ahí me cabe la pregunta hacerte antes de seguir con los youtubers. Por ejemplo, ¿qué pasaría o qué pasa si un jugador de fútbol, ¿no es cierto?, se dedica a poner su imagen cantando y gana dinero en YouTube? ¿Esa situación sería una cesión de imagen o sería una actividad empresarial, en su caso, en tu Bueno, perspectiva? claro, habría que ver si concurren los elementos para actividad económica. Todo, es decir, depende de cómo sea ese vídeo que crea, porque de hecho, quiero decir, podría ser un deportista que simplemente salga incluso haciendo unos tutoriales del deporte que practique, estaríamos hablando de un youtuber y en principio yo consideraría que sería actividad económica si hay esa ordenación por cuenta propia. Es decir, que él mismo pues tiene los dispositivos, realiza el vídeo, entonces parece que iría por actividad económica. Ok, entonces estoy entendiendo que en la lógica de la legislación española, el youtuber que introduce su propio esfuerzo físico, su tecnología, ¿no?, su celular, con lo que se graba, él mismo hace Claro, eso, ya está realizando una actividad empresarial, ¿no es cierto? claro, claro. Claro, luego hay que tener en cuenta que además esto afectaría a efectos de convenios de doble imposición o incluso Ah, ahora vamos a de llegar no a eso, sí. residentes. Sabemos, ¿no?, el artículo 17 de los convenios que va referido a artistas y deportistas, ¿no? La pregunta es si un youtuber entraría dentro del concepto de artista, ¿no? Si uno va a los comentarios del modelo convenio, establece una lista que no es exhaustiva, ¿no?, de pues, actores de teatro, músicos. Podríamos entender que el youtuber está ahí. Claro, en relación con algo que comentabas anteriormente, ¿no?, hay youtubers que a lo mejor están haciendo las dos actividades, es decir, están haciendo la parte a lo mejor de edición o de dirección del vídeo y al mismo tiempo es la persona que sale en el vídeo. Claro, hay que distinguir también esto, porque de hecho el modelo convenio hace esa referencia, ¿no?, en el supuesto de decir, se descarta del concepto de artista las personas que se dedican a la dirección del espectáculo en sí, ¿verdad? Y después estaría la persona que actúa, ¿no?, que realiza ese espectáculo. Entonces, claro, en el caso de los youtubers pueden darse que sea a lo mejor simplemente la dirección del vídeo que ha elaborado, porque no salga la persona, o que quizás haga las dos, es decir, él mismo, pues bueno, edita el vídeo y sale en el vídeo, entonces, bueno, habría que ver si habría que hacer un reparto en proporción de las diferentes actividades. Muy interesante porque entonces, digamos, vamos a llegar a algún cierto consenso. El youtuber, cuando empieza a ganar dinero y utiliza sus bienes, sus recursos, pareciera que está realizando actividad empresarial. Por lo Sí. tanto, su renta sería, en el caso peruano se llamaría renta empresarial. ¿No? Sería una renta empresarial. Parece que lo mismo pasa en España, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que un youtuber o que tú hayas conocido un caso donde se hubiera calificado por parte de la administración que el youtuber está realizando una renta de capital? Aquí denominamos rendimientos de capital mobiliario, ¿no? Bueno, no tenemos inmobiliario, rendimientos de capital mobiliario. Bueno, es que esto sería en el caso en el que esa cesión de derechos de imagen no ocurriese en el marco de su propia actividad. Entonces,
claro, habría que buscar algún caso y yo así a bote pronto, en principio... Por ejemplo, si tú autorizaras que tus alumnos subieran al internet en una cuenta que han creado a tu nombre, tus clases, eso podría ser de repente, ¿no? Podría ser, claro, sí, efectivamente. Con ocasión Sí. de otra Y recibir actividad, algún que son tipo, tus sí. clases, alguien lo sube, ¿no? Eso podríamos pensarlo a lo mejor en el caso de los youtubers más amateurs, quizás, que obtengan algún tipo de retribución, pero que no tienen esa ordenación por cuenta propia de medios, ni esa intención, ¿no? O esa pretensión de intervenir en la producción de bienes y servicios. Bueno, pues sí podríamos interpretar en ese caso que son rendimientos de capital mobiliario en este caso. Sí, además, sí, Y ese sería podría verse un caso de un youtuber que reciba rentas de trabajo, eso ya lo veo más difícil, no tendría que ser alguien contratado. Claro, claro. Bueno, o la opción en la que los derechos del vídeo quedasen cedidos a la plataforma. Pero yo diría que realmente los derechos de explotación del vídeo, es decir, YouTube queda como plataforma o sea, como una plataforma intermediaria que realmente, bueno, habría que ver los contratos o los acuerdos en sí. Yo he estado leyendo algunos trabajos de compañeros, de colegas españoles que hacen referencia a que los acuerdos que se llevan a cabo entre los youtubers quizás con mayor popularidad y la plataforma son acuerdos los que están caracterizados por la confidencialidad. Entonces, habría que ver, claro, cuáles son las cláusulas exactas que han establecido. Quizás el supuesto a lo mejor más claro de rendimientos del trabajo podríamos verlo en el sentido de que el usuario de la plataforma fuese una persona jurídica y que tiene contratadas a determinadas personas que son las que, pues bueno, salen en los vídeos o que dentro de ese marco de la relación laboral entre la empresa, persona jurídica que tiene creada su cuenta o el usuario en YouTube, pues bueno, esas personas salen en los vídeos o participan en la elaboración de los vídeos, entonces ahí hablaríamos de una relación laboral. Aunque yo no sé si eso entraría dentro del concepto quizás de youtuber que estamos barajando. Yo creo que no. Así es, exactamente. Entonces, para los amateurs, renta de capital normalmente. Y para los que combinan trabajo más capital, eso es una renta de empresa, ¿no es cierto? Podríamos resumirlo así, aunque insisto en que, claro, esto después habría que ir al caso por caso de cada youtuber y de los acuerdos o contratos que hubiesen suscrito con la plataforma, ¿no? Para difundir a través de la misma el contenido que han creado. Y podría verse que en alguna legislación alguien diga, no, son trabajadores de la plataforma, que la plataforma recibe dinero por las visitas y la publicidad y de ahí le destina una parte a ellos, que tiene una relación, entre comillas, de trabajo independiente o trabajo dependiente con la plataforma. ¿Alguna vez has visto alguna reflexión en ese sentido? No, tendría que modificarse, entonces es una normativa específica con una interpretación quizás muy amplia de considerar que son trabajadores de la plataforma, los creadores de contenido, no. Exactamente. Estupendo, entonces ya tenemos fijada la primera idea. Podríamos decir como conclusión de que en España las cosas no están claras. No, efectivamente, es decir, las cuestiones, digamos, que se plantean en relación con estos tipo de profesiones es, bueno, cómo calificar esas rentas, porque no hay una regulación específica, sino que lo que hay que acudir son a las figuras impositivas tradicionales que tenemos, en este caso, pues dentro del IRPF, ver qué tipo o qué categoría de renta sería la que se subsumiría a las rentas que están obteniendo. Después también, bueno, hay cuestiones también incluso de la cuantificación o de la localización, ¿no? De este tipo de rentas en otros territorios, no donde el youtuber reside, pero que es, bueno, estas son algunas de las cuestiones de la economía digital, ¿no? De cuando estamos hablando de que las retribuciones que percibe un determinado youtuber o un creador de contenido vienen dadas por visualizaciones de personas, de usuarios en distintas, ¿no? Situados en distintas partes del mundo y que, bueno, estas son las cuestiones en las que están el impuesto sobre servicios digitales que ha entrado en España en aplicación en enero de este año o, bueno, los trabajos de la OCDE, ¿no? En relación con el Pilar 1 que, bueno, que están intentando resolver todas estas cuestiones de economía digital. Aunque, bueno, hay que tener en cuenta
que todo esto que trae causa del plan BEPS, el plan BEPS está pensado para las personas jurídicas, es decir, no hay un plan BEPS para las personas físicas, que esa sería otra de las preguntas que habría que hacerse, ¿no? Que incluso, por ejemplo, en España hay algunos autores, como por ejemplo la profesora María Teresa Soler o Jesús Gascón, en un post de hace un par de años, que, bueno, que hablan o que comentan, ¿no? Si hay una necesidad, ¿no? de ahora de elaborar un plan BEPS para personas físicas. Entonces, en América Latina también tenemos un problema con ese tipo de situaciones, porque no todas las legislaciones tienen bien catalogada y organizada esta separación entre renta de capital, renta de trabajo, renta de empresa. Entonces, en muchas partes también vamos a tener un problema de, digamos, definición de la naturaleza de la renta que están generando. Y como tú dices, va a tener que ser caso por caso. Pero pareciera que la regla general es que si un youtuber pone su cámara, pone su trabajo, le pone esfuerzo, hace su guión, pone, no sé, pues algunas fotos o él mismo habla, estamos ante una renta de empresa, pareciera, una renta empresarial o una renta mixta, como se llamaría en otras partes, ¿no es cierto? Sí, aquí denominamos... Sí, perdón. No, perdona, iba a decir que aquí es la calificación que decimos concreta es rendimientos de actividades económicas o profesionales. Perfecto. Además, juntan las rentas del trabajo independiente con las rentas de la profesión. Tienes razón. Tienes razón. Me había olvidado, me había despistado con esto. Entonces, la siguiente pregunta es, si el youtuber es residente en España, graba por esas rentas, ¿no es cierto? Sí, además es la renta mundial, es decir, el IRPF español tiene en cuenta la renta mundial, lo que significa que la conexión con el Estado español es el hecho de que la persona física o la persona natural reside en nuestro país. Y eso implica, la consecuencia es el gravamen de la renta mundial con independencia del lugar o donde se haya generado. Perfecto. Entonces, buenísimo ese dato, buenísimo esa puntillada. ¿Y qué pasa con el sujeto no residente? Claro, en el caso del sujeto no residente tenemos una figura impositiva concreta, que es el impuesto sobre la renta de no residentes, y ahí está limitado única y exclusivamente a las rentas generadas en nuestro país. De hecho, este era, por ejemplo, el caso de Shakira, que hace 2-3 años, ¿no?, salía a los medios de comunicación que la Administración Tributaria estaba investigándola porque consideraba que en determinados ejercicios no es que no hubiese tributado, sino que no había tributado lo que debería haber tributado, porque ella indicaba que en esos años era residente en las Bahamas y que por tanto aquí era no residente y que solamente había tributado como una no residente, es decir, por las rentas generadas en nuestro país. Sin embargo, la Administración Tributaria ponía en discusión eso y decía, bueno, pues aportaba elementos o estaba realizando, bueno, pues las investigaciones oportunas porque consideraba que sí era residente. Por tanto, la consecuencia es esa, es decir, si uno es un residente, tributa por su renta mundial, mientras que si es un no residente, la tributación va limitada a las rentas generadas en nuestro país, ¿no?, como estado de la fuente. Ese mismo problema va a pasar, creo, en el Perú, cuando el residente es un no domiciliado, ¿no? Pero que imagínate un residente no domiciliado cuya enfoque sea que lo miren y ganar dinero en España. Eso ya no se puede ver y ahí entramos donde lo que tú decías, ¿no? Todo el problema de la economía digital y de Web 2.0 sobre dónde localizas el uso del consumo de la operación, ¿no? Efectivamente. Muy bien, ahora sí, entremos a la tercera cuestión que tú la planteaste muy bien. ¿Cuál es el problema en los convenios? Ya nos adelantaste que el problema estaba en el artículo 14, en tu opinión, ¿no es cierto? No, sí, bueno, decíamos el artículo 17 para artistas y deportistas, exacto. Bueno, no es que sea, no sé si se puede llamar el problema, pero bueno, la cuestión es que no existe realmente un concepto, es decir, que dentro del concepto de artista, que no existe como tal realmente un concepto de artista, sino una lista, pues bueno, ejemplificativa, pues bueno, yo creo que en principio parece que el youtuber podría incardinarse dentro de ese concepto o dentro de esa idea de artista. Y bueno, digamos que hay aquí dos elementos que se tienen en cuenta para determinar si una persona tiene la condición de artista y por tanto las rentas tributan conforme al artículo 17 en el estado de la fuente, porque recordemos que a diferencia de otros preceptos donde prima, ¿no?, el estado de residencia a la hora de gravar la renta
en cuestión, el artículo 17 lo que establece es que el Estado de la fuente pueda gravar las rentas, ¿verdad?, generadas como consecuencia de la actuación personal del artista o deportista en dicho territorio. En este caso, bueno, la idea o el concepto de artista vendría marcado por dos elementos. Por un lado, que haya una difusión pública, ¿no?, que en el caso de los youtubers yo creo que quedaría claramente cumplida, porque estamos hablando, bueno, de personas que suben a esta plataforma vídeos y que por tanto tienen una serie de visualizaciones, es decir, hay una difusión. Y después habría otro elemento que sería el del espectáculo, ¿no?, o el entretenimiento, que ciertamente habría que ir a caso por caso, ¿no?, para ver si, es decir, qué tipo de actividades o de contenidos creados por un youtuber están cumpliendo con ese elemento de diversión o de entretenimiento o de espectáculo, aunque podríamos entender que sí, ¿no?, porque al fin y al cabo el hecho de que un determinado vídeo de YouTube tenga una serie de visualizaciones, pues implica que está cumpliendo con esa función o ese elemento de, pues, entretener, ¿no?, a la persona que, bueno, pues que en un determinado momento accede al vídeo y ve el mismo. Por tanto, en principio, parece que sí podríamos encajar al youtuber como una artista dentro del artículo 17. Y entonces aquí viene mi siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el problema con los youtubers españoles? Claro, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos la historia. Bueno, lo que habría que decir primero, bueno, en primer lugar, los cambios de residencia, si son reales, hay que tener en cuenta que, bueno, no le corresponde hacer un reproche desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Es decir, el reproche puede ser en todo caso desde un punto de vista moral o ético, ¿no? En este sentido, además, César García Novoa en un post de este año, creo que es de enero de este año, señalaba, ¿no?, la idea de la moralización de las obligaciones, en el sentido de que ya no es que haya que pagar tributos o impuestos conforme desde el punto de vista jurídico, sino también la idea, ¿no?, del fair share, ¿no?, de la tributación justa, ¿no?, lo que moralmente se considera justo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que un cambio de residencia, si es real, no merece un reproche desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. El reproche puede estar, como decíamos, desde el punto de vista ético-moral, y el reproche o la cuestión desde el punto de vista jurídico estaría ante los cambios de residencia que no son reales. Es decir, en nuestra normativa, la ley del IRPF establece 3 circunstancias que implica que una persona física sea residente en nuestro país, y basta con que una de ellas se dé. Una de ellas es la del criterio de permanencia, es decir, que la persona resida o permanezca en nuestro país más de 183 días, computando en este sentido las ausencias esporádicas. Por otro lado, que tenga en nuestro país, pues, el núcleo de actividades o de intereses económicos. Y la tercera circunstancia es que su cónyuge no separó legalmente y los hijos menores de edad que dependiesen de él o de ella, pues tuviesen residencia en España, si bien es cierto que, bueno, esto es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario. Entonces, en el momento en el que una persona traslada su residencia fuera de nuestro país y que desaparecen los vínculos con el mismo, es decir, que ninguna de estas 3 circunstancias se diera, bueno, pues estaríamos ante un cambio de residencia real, ¿no? Por tanto, como decíamos, lo cuestionable serían los cambios de residencia ficticios, que ciertamente es verdad que esto ha surgido a la polémica, ¿no?, a partir del cambio de residencia de este youtuber a principios de año, pero no es una cuestión nueva. Es decir, hemos tenido casos en nuestra normativa, en España, de, pues, artistas, de deportistas que han trasladado su residencia a otros territorios, en muchos de esos casos a Andorra, siendo en este caso cambios no reales, cambios ficticios. ¿Qué ocurre cuando este youtuber se traslada a Andorra? Pues bueno, en principio, si pensamos, como decíamos, que el youtuber lo que necesita al fin y al cabo para continuar con su actividad de creación de contenidos es, pues bueno, pues un dispositivo móvil, una serie de programas de edición, pues parece que el cambio de residencia sería real, ¿no?, en el sentido de que no necesita grandes medios, ¿no?, para poder continuar con su actividad. Claro, cuestión distinta es que, por ejemplo, si permaneciese en España o si tuviese en España
alguno de esos vínculos que decíamos, es decir, que su centro de intereses económicos permaneciese aquí, o que, por ejemplo, porque tuviese una serie de contratos publicitarios en nuestro país, pues claro, continuaría siendo residente en España, lo que nos llevaría a una situación de doble residencia, si efectivamente cumple también con la normativa andorrana de ser residente allí, y esto habría que ir al convenio de doble imposición. También habría que decir que en España la normativa del IRPF establece lo que se denomina cuarentena fiscal, es decir, en el momento en el que una persona traslada su residencia a un territorio considerado como paraíso fiscal, se le va a considerar residente, es decir, va a seguir tributando en nuestro país por el IRPF en el año en el que traslada su residencia y en los 4 ejercicios siguientes. Claro, ¿qué ocurre con Andorra? Andorra ya no tiene la consideración de paraíso fiscal. Desde 2018 no está considerado como paraíso fiscal en la Unión Europea, y además España tiene suscrito un convenio de doble imposición que incluye una cláusula de intercambio de información. Por tanto, la cuarentena fiscal, ¿no?, a este youtuber o a los que les sigan no se les aplicaría en el caso de Andorra. Tú estabas contando un poco, o sea, el youtuber se ha ido a Andorra. Asumamos que, porque has hecho un comentario muy interesante en el siguiente sentido. ¿Qué es lo que le pedimos a los ciudadanos? ¿Le pedimos una respuesta moral tributaria en base a emociones o le pedimos el cumplimiento de la norma, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo con tu reflexión. Si le pedimos el cumplimiento de la norma, entonces, en teoría, para que, si en todo caso esta persona se ha redomiciliado en Andorra, pero cumple con los requisitos para seguir siendo domiciliado en España, podemos estar ante una especie de negocio simulado, por ejemplo, no lo sé, o de fraude, ¿no es cierto? Es un cambio ficticio de residencia. Un cambio ficticio de residencia, muy bien. Pero ¿qué pasa si esta persona hace el cambio con la finalidad de seguir realizando actividad indirectamente en la economía digital, ¿no es cierto? Porque ese era un poco lo que se planteaba, ¿no? Que ellos vendían, desarrollaban la idea de la perspectiva de la identidad española y que su público iba a ser España, ¿no es cierto? Entonces, ¿cambia tu mirada del asunto por este elemento o no cambia? Claro, pero claro, hay que tener en cuenta que si no hay ningún nexo con nuestro país, en el sentido de que no es residente en España, ya no sería contribuyente por el IRPF. Cabría barajar la posibilidad si está obteniendo rentas en España y por tanto sería susceptible de aplicación el impuesto sobre la renta de los residentes. Pero claro, esto implica efectivamente localizar que está generando o que está obteniendo rentas en territorio español, lo cual, pues bueno, vendría a ser complejo, dado que, como tú bien has dicho, estamos hablando de negocios digitales, donde la presencia física, pues bueno, no, es decir, tenemos claro, ¿no?, que los estándares de la Fiscalía Internacional, que nuestras legislaciones fueron pensadas en negocios físicos, es decir, en base a la presencialidad, cosa que en el caso de pues, estos creadores de contenidos, pues bueno, todo ocurre, ¿no?, pues en estos canales de comunicación de Internet, donde bueno, pues la cuestión o el interrogante sería cómo localizar, ¿no?, las rentas, en qué territorio, en qué jurisdicciones se están generando las rentas que está recibiendo. Entonces, bueno, habría que proceder a esa localización de las rentas, lo cual, como decíamos antes, todos los trabajos en materia de economía digital van más para o en relación con las personas jurídicas, sino tanto con las personas físicas. Bueno, pues bueno, quizás aquí la pregunta que se hacían, como decía la profesora Soler o Jesús Gascón, de ¿es necesario un plan B para personas físicas? Bueno, pues habría que valorarlo, ¿no?, que considerarlo. También es cierto que ahora a principios de este año se han publicado las directrices del Plan de Control Tributario Español y sí que es cierto que en las mismas se hace referencia al uso de herramientas de Big Data para
utilizarlas en el marco del IRPF y, pues, por ejemplo, verificar o controlar, es decir, determinar si efectivamente esas personas son o no residentes, porque, como decíamos, una vez que una persona traslada su residencia, lo cual es legítimamente válido, ¿no? Es decir, de hecho, por ejemplo, en la Unión Europea, una de las libertades fundamentales es precisamente, ¿no?, la circulación, ¿no?, el libre movimiento de personas. Por tanto, quiero decir, es totalmente legítimo un cambio de residencia. Lo único que le queda a la Administración tributaria es comprobar, verificar si efectivamente es un cambio real, ¿no? Y en este sentido, parece que la inclusión de la inteligencia artificial para, bueno, pues, verificar, controlar esos cambios de residencia, bueno, pues pueden ser una herramienta de ayuda para comprobar si efectivamente es un cambio real o es un cambio ficticio de residencia. Uh-huh. Y entonces aquí la pregunta que veo, que quiero hacer es, si tenemos que hacer, vamos a pensar, ¿no?, necesitaríamos un plan BEPS para las personas naturales. Uh-huh. Eso parece que tú estás absolutamente clara en eso. O sea, necesitamos una estructuración para que las grandes fortunas, las grandes actividades de la economía digital hechas por personas naturales no sufran estas descomposiciones, digamos, ¿cierto? Uh-huh. Sobre todo porque Andorra está ahí nomás. Sí, claro. Ahí nomás a un Bueno, paso. pero digamos que los motivos fiscales son los que han llevado precisamente a ese cambio de residencia, porque en España, el tipo máximo en Andorra, en el impuesto para la renta de las personas naturales allí, estaría en un tipo máximo del 10%, mientras que aquí para las rentas superiores a 300.000 euros estaría en torno al 47%. Por tanto, bueno, pues evidentemente el elemento fiscal ha sido clave en este cambio de residencia. Y bueno, es verdad que una de las cuestiones que también se comenta, o yo he tenido ocasión de leer, es que pues quizás lo que hay que plantearse desde el punto de vista del Estado español es establecer, o es decir, ser más competitivos y tener en cuenta, pues, regímenes que también, pues, atraigan talento, o es decir, que aquellas personas que se plantean irse, pues que no se vayan, es decir, que desde el punto de vista del sistema fiscal lo encuentren, bueno, pues, atractivo o competitivo para quedarse aquí, ¿no? Y de hecho hay países de nuestro entorno como Portugal o Italia que han establecido regímenes preferentes en busca de atraer talento, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de los grandes retos sociales a nivel Unión Europea y de España también es la cuestión del envejecimiento de la población, y entonces, pues bueno, precisamente con el motivo, ¿no?, de evitar o de hacer frente a este reto, pues en Portugal, como el objetivo de atraer talento extranjero al país, pues han establecido unos regímenes fiscales pues preferenciales o más preferentes para, bueno, pues para que haya personas que se sientan atraídas, ¿no?, a desplazarse, ¿no?, emprendedores, startups, por ejemplo, que quieran llevar a cabo su actividad en Portugal y que tengan un régimen fiscal, un régimen tributario favorable o preferente. Entonces, bueno, esta sería una cuestión, perdón, a explorar quizás en España, por ejemplo, el hacer regímenes o buscar la forma, ¿no?, de ser competitivos, de atraer talento. Uh-huh. O sea, digamos, necesitaríamos unas reglas para establecer límites al abuso en la redomiciliación de personas naturales, ¿cierto? Uh-huh. Y por otro lado, algunos regímenes de incentivos para evitar que el talento se vaya, ¿no? O para atraer talento ajeno. Ustedes tenían, yo me acuerdo, ya no sé si existe todavía, un régimen por el cual si alguien compraba una propiedad en España, recibía la residencia. Ya no sé si existe todavía. Creo que en la época de Rajoy. Ya no ha pasado tanto de eso. No. Es verdad que en algunos países el hecho de tener, de hecho ese es uno de los casos, si no recuerdo mal, de Andorra, el hecho de tener una vivienda, sea en propiedad o en régimen de arrendamiento para acceder a la residencia. De hecho, también este régimen que busca, pues, atraer talento portugués, también, digamos que flexibiliza los requisitos para acceder o para obtener la residencia en el país. Una pregunta, ¿y el impacto del COVID y las reglas de inmovilización han tenido algo que ver con estas decisiones de los youtubers o no crees que haya ido por ahí?
O sea, el hecho además que, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Personas que se han quedado en España durante un largo tiempo y han acabado teniendo el domicilio, la residencia española. ¿Esto podría haber ocurrido con los youtubers también? ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad, si el youtuber ya estaba aquí en los años anteriores, ya venía siendo residente, pero en efecto, durante la situación de pandemia, sobre todo al inicio de la misma, ¿no? en marzo, ¿no? del año pasado, con motivo del confinamiento, de las restricciones de movilidad, en efecto hubo personas que adquirieron la residencia en España porque permanecieron en nuestro país más de 183 días. Claro, esto llevó ha llevado a situaciones de doble residencia. Ah, Doble residencia y lleva aparejada, ¿no? la doble imposición internacional. De hecho, volviendo al caso de los youtubers, es decir, en el caso de que un youtuber traslade su residencia a Andorra, pero este cambio de residencia no fuese real, es decir, fuese ficticio y por tanto, conforme a la normativa española, siguiese siendo considerado residente en nuestro país, habría que acudir al convenio de doble imposición, al artículo 4, que es el que establece las reglas, las denominadas tiebreaker rules, es decir, las reglas, ¿no? de desempate para, digamos, solventar los conflictos de doble residencia. ajá, exactamente. Y entonces ahí, me pareciera entonces, para ir cerrando esta parte del tema, ¿no? Sí, Catalogar la renta, determinar según tu país cómo grava, luego viene la posibilidad de que porque tienes tasas altas de impuestos, los youtubers acaben yéndose a otro lugar, si si la residencia es efectiva, o sea, si es realmente una situación legítima, lo que vas a tener que hacer es algún tipo de cláusula para evitar que se vaya, un incentivo, algún tema, eso tienen que estudiarlo, ¿no? Sobre todo aquellos países que están muy cerca. Pero luego pensemos en el siguiente caso, si lo que he hecho es una planificación, entonces estamos ante un problema BEPS y habría que estudiar, ¿no es cierto? Como tú bien has dicho, un BEPS para personas naturales. Y en ese marco del comentario, tú hiciste una cosa muy interesante, un comentario sobre la fiscalización por parte de la administración. Hiciste alusión al plan de fiscalización, ¿no es cierto? Y sí. en ese plan de control comentaste que había la idea de utilizar la Big Data, ¿no es cierto? Sí. Pero la pregunta es, ¿el plan habla algo de algún tema vinculado a estos youtubers? Y la ¿Algún segunda tema, pregunta perdón? es, el plan de fiscalización, Sí. ¿hace alguna reflexión en torno a la fiscalización a los youtubers o No, no? específicamente a los youtubers, no, no. Al domicilio y, mejor dicho, a las reglas de Sí, hace residencia. referencia a la residencia, es decir, comprobar, de hecho, mira, tenía por aquí el BOE, Sí. eh, dice que pues para facilitar, por ejemplo, pues para saber, por ejemplo, si hay ciudadanos que han deslocalizado un determinado nivel de patrimonio o de renta, pero no hace una mención específica a los youtubers, dice pues para poder efectuar de manera sistemática el análisis de residencia sobre contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. Por tanto, claro, el youtuber pasa a ser un no residente, pues bueno, mediante este tipo de herramientas se podría controlar o verificar que efectivamente esas personas que están dadas o están consideradas como no residentes, si efectivamente son no residentes o son residentes. También otra de las cuestiones que se ha indicado es el tema de la consideración de paraísos fiscales, es decir, si Andorra siguiese tuviese aún la condición de paraíso fiscal, la solución estaría, entre comillas, resuelta por esa regla de cuarentena fiscal que comentaba anteriormente, es decir, el hecho de que la persona sigue tributando por el IRPF en el año en el que traslada su residencia y en los 4 ejercicios siguientes. Pero, como decía, Andorra ha dejado de ser paraíso fiscal. Claro, en este sentido, hay una resolución del Parlamento Europeo de enero de este año que precisamente considera, no respecto de España, sino en general en el marco de la Unión Europea, pues que parece que las consideraciones o es decir, el hecho de que un territorio sea calificado como paraíso fiscal o como jurisdicción no cooperativa, parece que son normas o reglas no lo estrictas a lo mejor que deberían ser, y de hecho hacía mención en esta resolución del Parlamento Europeo, aunque se había hecho una serie de encuestas con el Eurobarómetro, de que en general los ciudadanos de la Unión Europea
estaban a favor, ¿no?, de que hubiese normas o de que haya, perdón, normas más estrictas en materia de elusión fiscal y de paraísos fiscales. Y además resulta curioso porque esta resolución también hace mención a un índice de paraísos fiscales para las sociedades. Aquí estamos, bueno, pensando en personas jurídicas, pero bueno, podríamos trasladarlo a las personas naturales y hace, digamos, señala un listado de países que están, los países que están, digamos, como mejor considerados en esa clasificación de paraísos fiscales para las sociedades, y llama la atención de que en ese listado están, por ejemplo, Estados miembros de la Unión Europea como Irlanda, Luxemburgo o, por ejemplo, Países Bajos, ¿verdad? Que están las Islas Caimán, las Islas Bermudas, pero están también algunos países, ¿no?, de la propia Unión Europea dentro de ese índice de paraísos fiscales al que se refiere la resolución del Parlamento. Y en este sentido, también en España está en marcha un proyecto de ley contra el fraude y, bueno, que se espera, ¿no?, que quizás para mediados de este año esté en marcha o, bueno, que tengamos que avance, ¿no?, este proyecto. Y una de las cuestiones que también se plantean es la reconsideración de los elementos o de los aspectos a tener en cuenta de cara a calificar un territorio como paraíso fiscal. La cuestión es si esto podría cambiar la situación de Andorra, ¿no?, es decir, conforme a esta nueva normativa. Pero claro, hay que tener en cuenta que España tiene un convenio de doble imposición suscrito con Andorra y que además se establece dentro de ese convenio cláusulas por el intercambio de información. Por tanto, en principio, claro, no puede ser que la normativa interna contradiga o deje, ¿no?, digamos, en aplicación ese convenio a menos que España denuncie el mismo. Por tanto, en principio, la situación de Andorra como, es decir, no cambiaría en principio la situación en base a esa normativa interna, salvo que lo que es el convenio, pues bueno, fuese denunciado por el Estado español y se modificase, no se introdujesen algunos cambios al respecto. Interesante, la verdad. Oye, ¿y esa unidad de coordinación de control de patrimonios relevantes? Ya no sé si existe. Me acuerdo que existió una cosa así en el plan de control del año 2019. Una dirección central de coordinación de control de patrimonios relevantes. No sé si te acuerdas, no sé si llegaste a verla. Que había, ¿no?, generado un perfil de los patrimonios disponibles de las personas de mayor riqueza en España. Aquí, y no me acuerdo si determinaba un patrimonio solo el visible o también el invisible o oculto, ¿no? Un poco en el camino de lo que te planteé. Yo no sé en qué quedó esa historia. Claro, no, aquí en España tenemos un impuesto específico sobre el patrimonio que de hecho, es decir, está pensado, ¿no?, en las grandes fortunas, porque, bueno, se establece un mínimo exento a partir del cual, bueno, o por debajo del cual, pues, bueno, no se tributaría, ¿no?, porque la base imponible quedaría a cero. Pero es verdad que este impuesto sobre el patrimonio ejerce una función de control y de fiscalización también a efectos del IRPF, en efecto. Me parece que la situación está mucho más completa o, digamos, bloqueada en España que en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, te cuento, el domicilio de las personas naturales es objetivo. Básicamente por un número de días que están en el territorio, por un número de días que están fuera, ¿no? Pero los elementos de la imputación de tu actividad esencial o esto que habla sobre el paraíso fiscal no entran, no son relevantes a efectos del Perú. Y eso nos trae cosas buenas y malas, porque las cosas buenas, por ejemplo, no te permiten una racionalidad mayor para saber quién está o quién no está, pero tú puedes tener personas no residentes que tienen su centro de imputación de sus negocios en el país, ¿no es cierto? Claro. Y entonces aquí sí el problema es fundamentalmente de tiempo físico, mientras que ustedes han ido cubriendo con algunas reglas, claro, me parece que son una especie de cláusulas antielusivas para evitar, ¿no es cierto?, la participación. Me había quedado la curiosidad de qué cosa ha dicho la AEATES, ¿no? La Administración Tributaria Española en relación a estos casos de YouTube. Ha dicho que lo van a investigar, que van a ver si hay fraude de ley o no han dicho nada. Bueno, es que la única posibilidad que tiene la Administración Tributaria Española es comprobar que efectivamente sus cambios de residencia son reales, porque si no fuesen reales, la consecuencia es que siguen siendo residentes en nuestro país y, por tanto, contribuyentes del IRPF, lo que implica que tributan en nuestro país por la renta mundial, independientemente de dónde se haya generado la misma.
sea, básicamente es un tema de inspección, digamos así. Claro, en este caso sí, de comprobar que efectivamente ha habido un cambio de residencia, porque si lo ha habido, es decir, como decíamos antes, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico no hay ninguna vulneración en este sentido, pues que es diferente, por supuesto, sea el reproche moral o el reproche ético, y tampoco en el caso de Andorra se puede aplicar la cuarentena fiscal. Entonces, pues bueno, me imagino que cuando un determinado youtuber o cualquier persona decide trasladar su residencia o territorio y lo hace motivado por elementos fiscales, pues bueno, cuando ha ido a Andorra es precisamente porque, bueno, también habrá tenido en cuenta, me imagino, esta regla o esta denominada cuarentena fiscal para efectivamente, bueno, pues dejar de ser contribuyente del IRPF. Ujú, exactamente, exactamente. Y digamos, mira, ya ha pasado más de una hora de trabajo. Yo sé que tú habías comprometido luego otra actividad. Mm, Eso es lo que pasa con este programa, ¿no? Nos ponemos a conversar y de pronto se nos va el tiempo y no sabemos cuánto ha pasado. Pero me gustaría, un poco para cerrar el tema, ¿qué medidas consideras tú que deberían de cambiar, o si no hay ninguna que cambiar, en España para tratar de hacer mucho más justa esta situación de la deslocalización de personas, ¿no es cierto?, por la vía del cambio de residencia? ¿Está todo dicho ya en España o hay algunas cosas que habría que cambiar? No, yo creo que siempre hay espacio, ¿no? Para explorar otras vías, para explorar mejoras. Yo creo que, bueno, las hemos ido comentando a lo largo del diálogo, ¿no? Pues bueno, una de ellas es, bueno, pues reflexionar, quizás reflexionar cuál es la causa o la motivación que lleva a que determinadas personas cambien su residencia por motivos fiscales. Por tanto, es una reflexión sobre nuestro sistema tributario. Eh, la cuestión, yo he estado leyendo y bueno, pues es verdad que bueno, que quizás en España no hay una concienciación fiscal muy elevada porque bueno, se tiene la sensación de que la carga fiscal es elevada, pero bueno, a lo mejor quizás si lo comparamos con el PIB, esa carga fiscal no es tan elevada, sino a lo mejor la cuestión es también la distribución, ¿no? de la riqueza, ¿no? Del sistema tributario. Considerar, ¿no? Bueno, pues para ser más competitivos, sobre todo teniendo en cuenta que hay países muy cercanos, ¿no? Como pues, por ejemplo, Portugal o Italia o Grecia, que han establecido regímenes fiscales que buscan atraer talento, pues bueno, plantearnos la posibilidad de explorar esas vías también en España y de decir, bueno, evitar que la gente que está pensando trasladarse fuera de nuestro país, pues que no lo haga. Y bueno, también quizás esa normativa en la que se está trabajando para la lucha contra el fraude sobre, bueno, pues los criterios, ¿no? Establecer criterios claros, objetivos sobre la consideración de paraísos fiscales, ¿no? También en esa línea va la resolución del Parlamento Europeo de enero de este año. Y bueno, también es cierto que hay que decir que, bueno, que hay youtubers que no se van. De hecho, hay youtubers que públicamente han dicho que se quedan en España y que quieren contribuir en nuestro país. Porque, bueno, en muchas ocasiones quizás esta noticia ha sido noticia precisamente porque, bueno, salió a la luz que se iban. Pero es cierto que, como te decía antes, no es la primera vez de artistas, de deportistas o profesionales que han trasladado su residencia por motivos fiscales. Y, ¿sabes? Quizás ya para cerrar, hay una cosa curiosa porque, bueno, en la Facultad de Derecho, para terminar los estudios de Derecho, el alumnado debe realizar un trabajo fin de grado, ¿no? Como una especie de trabajo fin de carrera, pues como un paper de investigación sobre un determinado tema. Y pues era el mes de octubre o noviembre de 2020 y yo estaba con una de mis estudiantes de TFG y estábamos viendo a ver cuál era el tema. Y fue muy curioso porque fue ella misma la que me dijo, me propuso, ¿no? Quería trabajar sobre la tributación de los youtubers y unos meses después salió, ¿no? En todos los medios de comunicación y muchísimos papers o blogs o posts, ¿no? Sobre, que están tan de actualidad sobre este tema. Y hace unos meses, cuando hablábamos, ¿no? Del TFG con esta alumna, ella me decía, no, yo quiero hacerlo sobre esto y ahora es un tema de total actualidad de estas cuestiones.
¿Y la alumna reprobó o pasó el curso? No, está elaborando el TFG y va por muy buen camino. Bueno, con tu asesoría no lo dudo, porque tú eres una estupenda, una tremenda investigadora, la verdad. Mira, a mí me ha parecido una conversación extraordinariamente buena. He podido entender bien el problema y me ha parecido sumamente importante, se lo digo a todos los que nos han estado viendo, tus ideas finales sobre cómo debería de abordarse el tema en España y el clamor del que has hecho eco de la profesora Soler sobre la posibilidad de que haya un BEPS para personas naturales, ¿no es cierto? Me parece estupenda la idea. Yo quiero agradecerte, Elizabeth, por habernos acompañado esta noche, como siempre, estupendo. Y déjame, y espero que no sea abuso de confianza, dejarte para invitarte en otra oportunidad para otro tema más, en un siguiente momento de la vida de diálogos, porque ya tú eres de la familia y quiero agradecerte nuevamente a ti. Estoy seguro que los que nos están viendo y los que nos van a ver luego han gozado como yo de la claridad conceptual, informativa y de desarrollo que nos ha presentado Elizabeth. La verdad es que es un talento, no es un joven valor, eso no existe para mí, al contrario, es un valor estupendo del derecho tributario internacional y queremos tenerte en una próxima actividad. Elizabeth, muchísimas gracias y te dejo para tus palabras finales. Muchísimas gracias por este cariñoso cierre y las palabras que me dedicas. Bueno, pues por supuesto estaré encantada de participar nuevamente, ¿no? No hay dos sin tres, así que habrá que hacer un tercer diálogo y seguir sumando a esta fantástica iniciativa que comenzasteis hará aproximadamente un año, ¿verdad? Creo que estáis a punto de cumplir el primer aniversario. Con esos casi 50 diálogos y pues bueno, es un placer contribuir a que esa iniciativa siga avanzando por 50 y muchos más. Así que nada, espero que, bueno, que todo el mundo ya disfrute el diálogo bien en directo o bien en diferido cuando lo vean. Y pues nada, muchísima salud y que paséis todos y todas unas felices fiestas de Semana Santa. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta la próxima. Un enorme abrazo desde aquí y a ustedes, queridos amigos, que acaben de pasar una Semana Santa, que acabe la reflexión y que venga para los que son católicos la idea de la resurrección y la esperanza, que es tan importante en este tiempo y para el futuro. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta la próxima y a ustedes el próximo viernes en el número 50. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias, Elizabeth.